Continuamos ahora entonces con la diversidad biológica. Y en este caso vamos a continuar en los eucariotas con el reino de los vegetales llamado reino Plantae y se dice Plantae. El reino Plantae está compuesto por lo más obvio, los árboles de todos los tipos, las hierbas, los arbustos, los pastos. Este reino también incluye a un grupo particular que es el de todos los helechos, sean los comunes o grandes helechos de tipo arboriforme, y también a los musgos. Este reino es muy diverso, como podrán ver, y tiene varias diferentes características, sobre todo en lo que es la reproducción. ¿Qué comparten todos los vegetales? Primero, siempre autótrofos, es decir, fotosintéticos. Nunca van a poder decir que sean heterótrofos, puesto que todos fotosintetizan y por lo tanto generan oxígeno que liberan al aire y por supuesto que tienen cloroplastos todas las células y son eucariotas con un núcleo verdadero. Tienen también cloroplastos en el citoplasma y la pared celular está siempre presente y siempre es de celulosa. Vamos a ver entonces ahora características de este reino. Este reino vegetal, como dijimos, está compuesto por arbustos, hierbas, y si son algas, nunca son las del reino Monera, que son procariotas, o sea, algas verde azules, y nunca son unicelulares, porque las unicelulares eucariotas estaban en el reino protista. Los pigmentos que contienen siempre son los más conocidos: la clorofila, los verdes, los carotenos, que son los naranjas amarillos, y a veces puede haber pigmentos rojos. Siempre productores o autótrofos, y cuando hay algas son siempre unicelulares y puede haber en ríos, arroyos, costados húmedos de suelo, pero las grandes son las algas rojas, las cafés, que son marinas y son las que a veces generan el mar de los sargazos, por ejemplo, que son extensiones del mar cubiertas por estas algas. ¿Quiénes son las briófitas? Las briófitas son los musgos y también las hepáticas. Estas son vegetales muy pequeños. Se reproducen por esporas, en este caso, la mayoría de las veces, y suelen tener un ciclo a veces con reproducción sexual. Lo importante es que el cuerpito de la plantita, de la briófita o del musgo, es muy pequeño, normalmente tapizan suelos o rocas, y lo que observamos a veces como hilitos son los esporangios. Lo que las caracteriza a estas plantas es la ausencia de un tejido vascular. ¿Qué quiere decir esto? No hay células formando tubitos como si fuera un sistema circulatorio de la savia. Eso va a aparecer luego. Estas plantas sube y baja el líquido en su tallo y hojitas sin tener un tejido vascular o tráqueas, que así se llaman en las plantas. Bueno, aquí tienen siempre con celulosa, reproducción asexual por esporas y a veces sexual con gametas. Siempre están en lugares húmedos o húmedos y sombreados, y acá tienen un dibujito para que vean cómo son las plantitas y cómo también tienen sexo para cuando hacen reproducción sexual y generan otra planta hija. Y toda planta tiene la posibilidad de hacer esporas en el extremo, esas como copitas que se ven en los extremos. Saliendo de las briófitas que no tienen tráqueas o sistema vascular, entramos a las traqueófitas. Ya son todo el resto que tienen tejidos vasculares. También se las llama plantas vasculares.
En las células tienen una gran vacuola, la pared de celulosa, y incluyen los helechos, las coníferas, que son los pinos, por ejemplo, y todo el resto que tengan flor y frutos son las angiospermas, que también están incluidas en este grupo de las plantas vasculares. Siempre las plantas vasculares tienen una estructura un poco más compleja, siempre tienen un sistema radicular o raíces, tallos que pueden ser cortos o casi nulos, pero en general hay tallo bien notable, hojas y el sistema vascular que sube y baja savia por la planta. Vamos a ver ahora las características rápidamente de cada uno. Las pteridófitas son los helechos. Los helechos siempre están en ambientes húmedos y lo que ustedes ven como puntitos debajo de las hojas en algún momento del ciclo de la planta son los esporangios, o sea, ahí forman esporas, células reproductivas, o sea, reproducción asexual, y dispersan las esporas para hacer nuevos helechos hijos. De vez en cuando, estas plantas por debajo de la tierra o de las hojas hacen una estructura especial donde forman gametas masculinas y femeninas y tienen reproducción sexual para hacer individuos diferentes. Nunca en las pteridófitas hay flor y por lo tanto no hay fruto y no hay semillas. Por lo tanto están separadas de los musgos y hepáticas y están separadas también del resto de las plantas vasculares que son las gimnospermas y las angiospermas. Acá tienen los helechos con su ciclo normal de esporas. Las esporas generan nuevos individuos, pero de vez en cuando alguna espora genera una estructura microscópica muy chiquita que genera gametas y individuos nuevos por reproducción sexual. Entrando ya ahora a las grandes plantas, digamos, las que todos conocemos, las gimnospermas son los pinos, los cipreses. Estas plantas son todas las que observamos, o frutos duros, pero donde se observa la semilla directamente, o forman directamente piñas. O sea, esas son flores leñosas que tienen entre cada hoja de la piña, tienen metida en la base una semilla. En realidad la semilla está protegida por la piña, pero está en realidad al desnudo, es decir, está hacia el aire sin otro cubrimiento. Por lo tanto, siempre hay una flor, pero la semilla está al desnudo y por lo tanto no hay un verdadero fruto. Acá hay algunos ejemplos de las piñas y pueden ser plantas separadas en sexo, es decir, gimnospermas masculinas que tiran mucho polen y gimnospermas femeninas que suelen tirar los frutitos al suelo, ¿no? Bien. Todo el resto de las plantas comunes que observamos casi todo el tiempo son angiospermas. ¿Qué quiere decir? Angio, encerrado, o como en una esfera, que es el fruto, y spermas de la semilla. Todas las angiospermas, tienen paredes celulosas, reproducción sexual, a veces el órgano reproductivo es la flor, que a veces está en plantas separadas, es decir, una planta es la macho y una planta es la hembra, y el polen de la planta macho tiene que ir a llevar la gameta a la planta hembra, que tiene la gameta dentro del ovario que está dentro de la flor. A veces la misma flor tiene las dos sexualidades, es decir, tiene los estambres para el polen masculino y el ovario con los óvulos dentro en el femenino. Por eso dice sexos separados o en el mismo pie. Tienen reproducción sexual con las flores y dan los frutos. Pero también hay reproducción asexual. ¿Cuándo? Cuando nosotros reproducimos, por ejemplo, por gajo. Los frutos
surgen de que en el centro de la flor esté el ovario y adentro tiene los óvulos, que puede ser uno, cuando hay una sola semilla, o muchos. Ese óvulo es fecundado por el polen que llega y deja la gameta masculina o las gametas masculinas para fertilizar los óvulos. De allí surgen una o varias semillas, de acuerdo si había uno o varios óvulos, y toda la pared del ovario se convierte en la pared del fruto. Normalmente nosotros vemos frutos con partes blandas o carnosas, como por ejemplo manzanas, tomates, pero también hay frutos secos o cápsulas, como los de por ejemplo, este ejemplo que está aquí, o las paredes eh, duras de cocos, por ejemplo. Y finalmente llegamos al reino animal. El reino animal es enorme también, como el reino plante. Por supuesto son todos eucariotas, pluricelulares. Acá sí son siempre todos heterótrofos, no hay ningún fotosintético. Y las células, recuerden, eucariota animal nunca tiene pared celular. Lo que sí alcanzan es una gran división del trabajo en el organismo, entonces todas las células se diferencian mucho más que en los tejidos vegetales. Hay muchos más tejidos y tipos celulares en los animales, excepto en los muy sencillos. Se organizan en forma muy compleja realmente, y de que los tenemos que diferenciar de las células animales unicelulares, que eran los protozoos, que estaban en el reino protista. Acá hay gran complejidad sensorial, con grandes desarrollos de tejidos, como el tejido nervioso, por ejemplo, que sabemos que es muy complejo. Los animales se dividen no en clases, no en divisiones, perdón, sino en filum. Los filum son varios, el más sencillo es el porífera, que incluye a las esponjas. Organismos marinos muy pocos de agua dulce, en donde las células básicamente hacen una estructura en bolsa con una salida y entrada del agua por donde filtran lo que se alimentan. Y de vez en cuando generan gametas en la pared corporal, femeninas y masculinas, que se encuentran en el agua y generan nuevas esponjas. Los poríferos son la división que contiene a las esponjas. Pasamos a los nidarios. El filum nidaria, comprende a todas las anémonas, corales y medusas. Son todos estos individuos animales que tienen simetría radial, porque aunque tienen tentáculos alrededor de la boca, y normalmente son sésiles, es decir, están fijos sobre el fondo o sustrato. Normalmente en los tentáculos, que pueden estar para abajo, como en las medusas, o para arriba, como en las anémonas y corales, tienen urticantes. Con eso irritan y capturan también a sus presas y se defienden. Siempre tienen reproducción sexual. Acá tienen un dibujito para ver cómo se fijan al fondo, y la única entrada y salida es la boca, por donde entra, sale agua, y se alimentan también por filtración. Acá tienen distintos ejemplos de lo que son las medusas, lo que son los corales y en este caso las anémonas. Los corales, la única diferencia es que generan por fuera del organismo un esqueleto que en general es calcáreo, o sea, con carbonatos de calcio, que a medida que crecen van creciendo los habitáculos, y cuando mueren los individuos queda toda esa estructura que solemos recoger nosotros en las playas o en la orilla de los mares. Estos individuos en general es difícil encontrar solitarios, salvo las anémonas. Suelen formar colonias grandes, y de allí que también con los cientos de años y miles de años formen los arrecifes de coral muy extensos. Un filum muy importante para la salud humana es el filum Platelminta. Incluye a los platelmintos o gusanos planos. El minto quiere decir gusano o con forma de gusano. Y plate es de aplanado.
Los platelmintos son gusanos aplanados. De este grupo nos importa que algunos son de vida libre, como las planarias que encontramos en los arroyitos a veces, pero nos importa el grupo también de las tenias, o lombrices solitarias, llamadas también así, que son parásitos internos del perro, de los gatos, de otros mamíferos, y también hay específicas del hombre, generando un problema sanitario y de nutrición importante. Acá tienen figuritas de algunas tenis, de algunos de vida libre, son de simetría bilateral porque son alargados y ya tienen alguna sensorialidad importante comparado con los grupos anteriores. Es decir, tienen en la cabeza sensorialidad para oler, gustar y detectar movimiento. También tienen ocelos, que son como unos ojos muy primitivos que le permiten ver luz y sombra. Acá tienen la tenia propia del perro, la Toxocara canis. Estos ganchos que tienen en la cabeza son para adherirse a la pared intestinal y así vivir absorbiendo los nutrientes que debería estar absorbiendo el intestino para el perro. En este caso se lo absorben para ellas. Otro grupo y filum importante de los animales es el que contiene a los moluscos, filum molusca, que incluye a todo lo que son babosas, caracoles, incluye también a los de mar, acá les voy a mostrar, gusanos de mar y gusanos también parásitos. Incluyen a las lombrices porque son gusanos, ya no son helmintos, pero no platelmintos, ¿no? Son lombrices, son gusanos de cuerpo circular y segmentado. Los que han perdido los segmentos ya son las babosas, aparentemente, han perdido segmentos, las babosas, y los caracoles que hacen su conchilla o casa, a diferencia de las babosas. En realidad no tienen ningún tipo de apéndice articulado. Tienen unas antenas blandas, tienen en realidad en el extremo de las antenas los ojos, las lombrices son blandas también, pero no tienen ni patas, ni antenas, ni piezas bucales que sean articuladas como van a ser el resto. Siempre tienen algún pie musculoso para horadar, hacer cavar, digamos, el suelo marino o fondos de suelos húmedos o de lagunas. Algunos, como les dije, son los ascaris, que son gusanos redondos, parásitos, y algunos del hombre. Pero es muy común verlos también en los cachorritos de perros, gatos y mascotas. Los moluscos, hay grupos como los caracoles que tienen una cubierta calcárea, igual que las ostras, las almejas. Esta cubierta los protege, pero por eso no son ágiles para desplazarse. Siempre tienen algún pie o parte muscular ancha que les permite hundirse o desplazarse. Acá también están los pulpos y calamares. Bueno, acá es para verlos. Y luego el gran filum artrópoda. Los artrópodos son todo lo que les decimos normalmente bichitos. Es decir, todos los insectos, las arañas, los ciempiés, los alacranes, todos los que tienen esta como una coraza durita por fuera, patas que se mueven y se articulan, a veces antenas, también en partes, o sea, articuladas, y piezas en la boca, que se llaman mandíbulas y otras, que sirven para comer, triturar, morder y cazar. Dentro de los artrópodos, porque hay millones de especies dentro de los artrópodos, podemos decir que comparten tener el esqueleto por fuera, o sea, es un exoesqueleto y es de quitina. Su cuerpo está siempre en forma de segmentos articulados, como si fuera una armadura. Nosotros cuando nos ponemos los humanos una armadura, nos estamos poniendo un exoesqueleto articulado, al cual movemos.
Algunos, o sea, todos los artrópodos van a tener 3 segmentos básicos que son cabeza, tórax y abdomen. Hay variantes, algunos conservan más segmentos y otros menos segmentos, ¿no? Pero algunos fusionan la cabeza y el tórax en un cefalotórax. Entonces tienen 2 partes, cefalotórax y abdomen. Ahora vamos a ver. El grupo de los arácnidos incluye a los alacranes o escorpiones, que es lo mismo, y las arañas. En este grupo van a haber siempre 8 patas, o sea, 4 pares. Siempre van a haber antenas y siempre van a haber unas piezas bucales que se mueven e inoculan el veneno para dormir a la presa y luego poder digerirla y comerla. El resto de los artrópodos, donde entran los 100 pies y 1000 pies, conservan todos los segmentos originales del cuerpo sin fusionar, y en cada segmento tienen un par de patas, y en el segmento cefálico, en la cabeza, hay un cefalotórax, digamos, una cabeza con 2 antenitas. Estos se llaman miriápodos, pero no importa. Y hay algunos donde se fusionan segmentos y aparecen los insectos. Los insectos tienen claramente un cefalotórax y un abdomen importante. Llevan mandíbulas y nítidamente tienen 6 patas. Arácnidos 8 y insecta 3 pares de patas o 6. Y además, solo unos pocos, muy pocos, todos tienen alas. Un par o más de alas. Finalmente, los equinodermos incluyen a estos animales muy graciosos, que son las estrellas de mar, los erizos de mar y los pepinos de mar, que tienen exoesqueleto, tienen el esqueleto por fuera con placas, una placa debajo, al lado de otra, recubriéndolos. Algunos de ellos en esas placas llevan unas puntas móviles, como en el caso de los erizos, que pueden ser bastante dolorosas y a veces venenosas. Los equinodermos, erizos y estrellas de mar tienen entonces un exoesqueleto calcáreo, con distintas formas de locomoción. Ya estamos, obviamente, en animales más avanzados, por lo tanto estamos hablando en general de reproducción sexual. Y finalmente llegamos al gran filum de los cordados. Acá hay que hacer una distinción. Lo que ustedes conocen como peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, todos tienen columna vertebral, tienen cintura escapular, o sea, para mover los miembros anteriores, y cintura para mover los miembros inferiores, o sea, lo que sería la cadera. Pero no todos son vertebrados, pero sí cordados. ¿Qué queremos decir con esto? Que los primitivos animales que tuvieron una cuerda dorsal, un sostén duro a dorsal, tenían una cuerda dorsal, pero no habían hecho todavía vértebras y columna vertebral. De todas maneras, todo lo que conocemos de las 7 clases que incluimos en los cordados, tenemos que tienen vértebras, columna vertebral, 3 de los cuales son los peces. Entre los peces vamos a encontrar a los peces cartilaginosos, que incluyen a los tiburones y rayas, luego los peces óseos, que son los peces comunes para nosotros, que tienen una estructura ósea no cartilaginosa en su interior, luego los anfibios, bueno, ya sabemos que son los ranas, sapos y salamandras, y los reptiles, que incluyen a las víboras, a los lagartos, a las tortugas y todos sus parientes. ¿Qué podemos decir de estos grupos? Que todos compartimos tener
una cuerda dorsal en el embrión, luego en los vertebrados se reemplaza por una columna vertebral, y que además esto constituye un esqueleto interno, o sea, un endoesqueleto. Y otra cuestión que los caracteriza, o que nos caracteriza, es que este esqueleto interno es de carbonato de calcio. Perdón, de fosfato de calcio. Tal como dijimos en composición de seres vivos, es huesos y dientes, sales de fosfato de calcio. Otra característica es desarrollar mucho el sistema muscular asociado a los huesos que les sirven de sostén, con lo cual generan un aparato locomotor muy importante. O sea, mantienen posturas difíciles de sostener, como mantenerse en vertical, en pie, y también movimientos complejos, ¿no? Todo esto requiere también una reproducción con una conducta importante, movimientos finos, delicados de miembros, como por ejemplo dedos, coordinación de visión con escapatoria, huida y demás, una gran sensorialidad, mucho oído, buena visión dentro de lo posible, equilibrio, y todo ello implica el desarrollo de un cerebro, de un sistema nervioso central muy complejo. En algunos casos, la superficie corporal conserva protecciones y sensorialidades, como placas, como por ejemplo en los reptiles, que como cubierta externa, además del endoesqueleto. En nosotros, por ejemplo, queda una cubierta pilosa muy pequeña, pero en los otros mamíferos tienen en general cubierta la piel con pelo. Y en el caso de las aves, se han transformado esas placas que había en los reptiles en excreciones ramificadas que son las plumas. Bueno, ustedes pueden ver aquí que hay una diferencia reproductiva importante, porque si bien tenemos todos los vertebrados reproducción sexual, algunos paren ya a las crías vivas, como por ejemplo el caso de los humanos y de los mamíferos, que ya paren a las crías o a los hijos vivos. En cambio, por ejemplo, aves y reptiles ya no son vivíparos, sino que son ovíparos, es decir, depositan a las crías dentro de un huevo al cual hay que incubar, y terminado el periodo de incubación salen las crías, que suelen ser bastante más independientes que los vivíparos, como en el caso de la reproducción nuestra como los mamíferos, ¿no? Acá entramos a un filo importante dentro del reino animal, que son las aves. Las aves, dijimos, tienen el cuerpo cubierto con plumas, con su endoesqueleto, por supuesto, pero fuera plumas, que son córneas, quiere decir que son mayormente queratina. Hay en muchos ambientes, o sea, hay aves terrestres, de ambientes salobres, hay algunas siempre adaptadas a estar en el aire, o también que nadan. Se reproducen siempre por huevos. En cambio, en el filum Mammalia, que es el filum de los mamíferos, el cuerpo está cubierto de pelos, más o menos, son vivíparos, y una característica fundamental es que siempre hay al menos un par de mamas que en las hembras se diferencian para la secreción de leche, el alimento de las crías, que puede variar el número de mamas y que están presentes en el embrión y en el varón o macho, pero que no se diferencian las células para amamantar. Acá tienen varias de las clasificaciones que a su vez tienen los mamíferos, donde van a encontrar algunos de los marsupiales, por ejemplo los canguros y koalas, que son muy particulares, los dromedarios, que son los camellos y todos los similares, pero también van a encontrar los roedores, como ardillas, como los ratones, los perisodáctilos, donde están los caballos, cebras y similares, y así. Hay varios grupos dentro del filum Mammalia.
hay subfilum y luego hay órdenes y familias. Finalmente, hay un árbol filogenético que viene de mamíferos prosimios a mamíferos simios y de allí a llegar a los humanos o humanoides primero y luego humanos, emparentándonos evolutivamente más con los chimpancés genéticamente, luego con los gorilas y orangutanes, ¿no? Y gibones y demás. La clasificación taxonómica del hombre, entonces, pertenece al dominio Eukarya, claramente, al reino Animalia, dentro de ellos al filum Chordata, la clase Mammalia, el orden los primates, con otros monos, familia Hominidae, con todos los homo emparentados que ya no existen o que son fósiles, todos los del género Homo, y perteneciendo al género Homo, la especie Homo sapiens, con algunas variedades como la sapiens sapiens hoy existentes en la Tierra. Finalmente, el reino acelular son el reino de los virus. Los virus son lo más sencillo que podemos encontrar autorreplicante con material genético. Este es uno de los virus más complejos. Siempre tienen una cápside, una cápsula proteica, donde en el interior se encuentra el ácido nucleico. Las formas son muy variadas y algunos son desnudos, o sea, son simplemente la proteína cápside del virus y en su interior el material genético, o cubiertos. Los con cubiertas son aquellos que por fuera de la estructura viral básica tienen una membrana muy parecida a las membranas celulares, o sea, una membrana de lípidos con algunas proteínas. Se dice que en algunos casos esta membrana proviene de arrancarle a la célula donde estuvieron parasitando un trozo de membrana al salir. Si hay algo que caracteriza a los virus es el ser parásitos celulares obligados. No existen virus que puedan replicarse si no parasitan obligadamente a las células. Por ejemplo, esta célula, que es una bacteria, se encuentra con un virus. Este virus tiene proteínas que le sirven como de patas, se ancla a la célula, a la bacteria, le inyecta el contenido de su genoma viral, un ADN o RNA viral, que aprovecha la maquinaria celular para replicar su material genético, aprovecha la maquinaria celular para armar proteínas y ensamblarlas para formar sus cápsides, aprovecha la maquinaria celular para ensamblar en cada cápside dentro un material genético, y cuando están listas las partículas virales, que así se dice, van liberándose de las células o en algunos casos directamente la matan, liberando más virus que comenzarán nuevamente a infectar células siguiendo el ciclo. Aquí hay algunos agentes virales que ustedes pueden estudiar luego y mirar un poco. Y finalmente, fuera de todo lo que son las clasificaciones de los reinos y seres vivos, encontramos las proteínas infectantes, que son los priones. Estas son proteínas que se enferman, es decir, lo que hacen es cambiar su forma a una forma que no es útil y que además daña a las células. Esta conformación tridimensional del prión es la proteína enferma. En cuanto en la membrana, al moverse, la membrana celular encuentra otra proteína normal, le contagia, por decirlo así, su forma priónica, y entonces estos priones empiezan a multiplicarse en la superficie celular y finalmente ahuecan toda la membrana celular y matan a la célula. Muy conocida enfermedad de priones fue la enfermedad de la vaca loca, que tuvo, bueno, importancia
en matar no solamente animales, ganados, sino también a seres humanos, y también la enfermedad del sueño en una etnia africana. Y los viriones son partículas mucho más pequeñitas que los virus, son pequeños fragmentos de ARN que van sueltos, se autorreplican en una célula huésped y se consideran parásitos intracelulares, pero no dentro de la clasificación de los seres vivos. Bueno, así que con esto damos por finalizada nuestra clase o nuestras clases de la gran diversidad o biodiversidad biológica.